Buenos días, profesores y compañeros. Hoy les vamos a presentar el caso número 5. Los integrantes de este grupo son Valeria Estete, Carolina Herrera, Noelia Nahuelpan, Macarena Sánchez y quienes presentan Fernando Mancilla y Camila Cárdenas. Esteban, de 16 años, consulta al médico por un cuadro febril de una semana junto con un dolor de garganta. En el examen físico, el médico detecta adenopatías cervicales y una leve esplenomegalia. Se le consulta por sus conductas sexuales, a lo que él responde que ha tenido relaciones sexuales con protección y que ha pololeado un par de veces en los últimos 2 años. Dentro de los parámetros alterados del hemograma nos encontramos con que el hematocrito se encuentra disminuido, la hemoglobina se encuentra disminuida, la HCM se encuentra disminuida, la RW se encuentra aumentado y el recuento de leucocitos se encuentra aumentado, lo que nos indica una leucocitosis. Siguiendo con la presentación del caso, nos encontramos con la fórmula diferencial, en la cual podemos observar que existe una neutropenia y una linfocitosis. Características morfológicas al frotis, podemos observar glóbulos rojos con anisocitosis de una cruz, microcitosis de una cruz, leucocitos, 33% de linfocitos reactivos y 3% de inmunoblastos, macroplaquetas de una cruz también. Continuando con la serología, nos encontramos con la reacción positiva de anti-EBV de tipo IgM y en la interpretación nos precisa que se trataría de una infección aguda o no específica sugerente. Se precisan de más estudios. Según los antecedentes entregados, llegamos al posible diagnóstico de una mononucleosis infecciosa debido a la sintomatología sugerente presentada por el paciente, el cual fue fiebre, dolor de garganta, adenopatías cervicales y esplenomegalia. Otro dato que nos ayudó para llegar al posible diagnóstico fueron los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio, demostrando diferentes alteraciones hematológicas, como una leucocitosis, presencia de linfocitos atípicos, hallazgos de inmunoblastos, entre otros, y mostrándose reactivo para anti-EBV de tipo IgM en la serología, un resultado que es característico de tipo de infección. Por otro lado, datos epidemiológicos como su afección a adultos jóvenes y la transmisión mediante la saliva, conocida como la enfermedad del beso. Mencionado todo esto, pudimos llegar a la conclusión de una mononucleosis infecciosa. En la etiología nos encontramos con que la causa más frecuente de la mononucleosis infecciosa en un 80-90% de los casos es la infección de linfocitos B dada por el virus del Epstein-Barr y caracterizada por la presencia de anticuerpos heterófilos positivos. La transmisión es por saliva, alcanzando la mayor frecuencia en jóvenes entre 15 a 25 años. Es una enfermedad linfoproliferativa autolimitada, ya que el genoma no queda dentro del ADN sino dentro de la célula. Los anticuerpos de tipo IgM contra la cápside viral se desarrollan durante el periodo de incubación y están presentes al inicio de la enfermedad. Causas de síndrome mononucleósido con anticuerpos heterófilos negativos son la infección por citomegalovirus, toxoplasmosis, hepatitis virales, rubiola, leucemias, linfomas y prima infección por VIH. Respecto a la epidemiología de la enfermedad, el virus de Epstein-Barr está ampliamente distribuido por todo el mundo. De hecho, se estima que aproximadamente el 95% de los adultos con edades comprendidas entre los 35 y los 40 años han sido infectados. Si bien la mononucleosis infecciosa puede afectar a cualquier individuo con independencia de su edad, la mayoría de los casos se observa en adolescentes y adultos jóvenes. Los niños se hacen susceptibles de padecer esta infección tan pronto como desaparecen los anticuerpos maternos. En general, en los países en vía de desarrollo, un alto porcentaje de la población se infecta antes de la adolescencia. Por el contrario, en ciudades con alto grado de higiene, la infección se retrasa y las mayores prevalencias se registran en el grupo poblacional correspondiente a adultos jóvenes. En relación a los grupos socioeconómicos menos favorecidos y zonas de tercer mundo, la enfermedad suele afectar a los niños. Y en mejores estándares sanitarios, la enfermedad se contrae más tarde. Según estudios epidemiológicos, indican que más del 90% de los individuos asintomáticos seropositivos son portadores del virus en sus secreciones orales. Aunque la mononucleosis puede padecerse más de una vez, en muy raras ocasiones estos episodios son debidos a un resurgimiento de la actividad viral. La reactivación de la enfermedad solo ha sido comunicada en pacientes que han recibido trasplante. En la fisiopatología nos encontramos con que la infección del virus del Epstein-Barr radica principalmente en la replicación en células epiteliales de la orofaringe, el ingreso a las células B mediante CD21. Los linfocitos B infectados se transforman a células plasmáticas. Siguiendo con la secreción de inmunoglobulinas, anticuerpos heterófilos y anticuerpos específicos de los antígenos del virus del Epstein-Barr. La activación policlonal por el virus de los linfocitos B incrementan
IgG, IgA, IgM. Las células B infectadas inducen la proliferación de los linfocitos T citotóxicos y la destrucción de los linfocitos B que contienen el virus sería el siguiente paso. Las células B sobreviven con el genoma del virus. El virus vuelve a replicarse dentro de la célula B. La célula B se destruye. El virus sale del epitelio orofaringeo para volver a contagiar. La proliferación de las células T reactivas y las células B infectadas conducen a linfadenopatía y hepatoesplenomegalia. En huéspedes inmunocompetentes con infección primaria por el virus, solo una pequeña proporción de linfocitos son infectados activamente, donde la mayoría de las células son linfocitos T reactivos. En relación al diagnóstico, de entrada, el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa debe ser clínico. El cuadro clínico más característico son linfadenopatía, fiebre, dolor de garganta, letargia y esplenomegalia. Sin embargo, los tres primeros en conjunto, sumando si se trata de un adolescente, se podría indicar con mucha frecuencia que sea una posible mononucleosis. Por otro lado, tenemos los resultados del hemograma, que son exámenes de primera línea y que muchas veces la sospecha de una mononucleosis puede partir por los resultados del hemograma, conllevando una leucocitosis, linfocitosis, mayor a un 20% de los linfocitos reactivos, neutropenia y la presencia de inmunoblastos, el cual el hallazgo de estos se podría considerar como un diagnóstico complementario, ya que suelen aparecer en etapas tempranas de la infección. Ya teniendo el cuadro clínico y los resultados del hemograma, se realizan las pruebas serológicas, el cual usualmente se determina como el diagnóstico confirmatorio. Sin embargo, no son recomendadas en inmunodeprimidos. Tenemos por una parte los anticuerpos heterófilos, los cuales aparecen en el 85% de los adolescentes y adultos con una mononucleosis infecciosa, pero con frecuencia están ausentes en los niños. Se encuentra el monotest, principalmente el test de Paul-Banel, el cual suele ser una prueba rápida para la detección de los anticuerpos heterófilos. Asimismo, se encuentran los anticuerpos VCA. Estos son los anticuerpos contra la cápside viral del virus de Epstein-Barr. Estos suelen ser más sensibles y específicos. Además, estos anticuerpos se han desarrollado al momento de la presentación clínica. Busca IgG o IgM. Las IgM anti-VCA persisten por 1 a 2 meses y las IgG para VCA persisten de por vida. Generalmente se pueden producir en varias etapas de la infección. Por otro lado tenemos el anti-eDNA, que son anticuerpos contra el antígeno nuclear del virus de Epstein-Barr. Aparece entre las semanas 6 a 12 del inicio de los síntomas y generalmente persiste de por vida. Si aparece en una serología inicial, indica que los síntomas no se pueden atribuir a una infección aguda. Aquí tenemos una tabla con los marcadores serológicos en las infecciones por el virus de Epstein-Barr. Los tipos de anticuerpos que dan positivo para una mononucleosis son los heterófilos, el VCA, IgM, IgG y el anti-EAD. Del mismo modo tenemos un algoritmo diagnóstico para mononucleosis infecciosa. De partida, la sospecha debe ser clínica. Si el paciente tiene una faringitis con hipertrofia amigdalar y secreción puntácea, adenopatías cronocervicales o generalizadas y fiebre persistente. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene la clínica, deben realizarse diferentes pruebas de laboratorio para confirmar. Si no tiene la clínica compatible, se puede tratar de una amigdalitis infecciosa. Si tiene la clínica, se realiza el hemograma donde hay una presencia de linfocitos atípicos, leucocitosis, linfocitosis, neutropenia, entre otros. En la bioquímica, en cuanto a las enzimas hepáticas, se encuentran valores elevados de transaminasas y fosfatasa alcalina. La serología, la prueba de Paul-Banel, basada en la detección de anticuerpos heterófilos. Otras pruebas serológicas entre las que destacan los antígenos de la cápside viral. Si la serología es positiva, se diagnostica una mononucleosis infecciosa. Si la serología es negativa, debe establecerse un diagnóstico diferencial para agentes que son capaces de generar una mononucleosis en la que las pruebas para detectar la infección del virus resulten negativas. Así pues, el diagnóstico diferencial debe hacerse frente a las siguientes condiciones o infecciones: citomegalovirus, VIH, toxoplasmosis, virus herpes humano 6, entre otras. En el tratamiento nos encontramos con que consiste en reposo y alivio del malestar. Para la fiebre y el dolor se receta paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis cada 8 horas, ibuprofeno 5 a 10 miligramos kilogramos dosis cada 8 horas, máximo cada 6 horas. Este está contraindicado en menores de 6 meses.
Medidas generales como, ya mencioné, el reposo en cama durante la primera semana, evitar hacer ejercicio fuerte, la hidratación es muy importante y la alimentación blanda. Aciclovir disminuye la excreción de virus, pero no modifica el curso de la enfermedad, por lo que no se recomienda. Corticoides se consideran en pacientes con complicaciones severas. Concluyendo, finalmente, considerando todo lo expuesto en esta presentación, podemos decir que la mononucleosis infecciosa es una enfermedad mucho más común de lo que se cree. Dentro de los puntos más importantes podemos destacar que para el diagnóstico se requieren de diversos estudios, entre estos la serología. Cabe precisar que es muy importante estar atentos a posibles falsos positivos, más aún entre jóvenes. Es bueno estar al tanto de los mecanismos de transmisión, sin embargo es una enfermedad benigna y autorresolutiva en la mayoría de los casos. No obstante, esta patología no está exenta de complicaciones, si bien afortunadamente son bastante raras y desaparecen, en general de forma espontánea. A continuación vamos a presentar el mapa conceptual. Esteban, 16 años, acude al médico por un cuadro febril y dolor de garganta. En el examen físico se detectan adenopatías cervicales y una leve esplenomegalia. Se le consulta por sus conductas sexuales, el cual ha tenido relaciones sexuales con protección y que ha proliado un par de veces en los últimos 2 años. En relación a las pruebas de laboratorio se observa una anisocitosis de una cruz, microcitosis de una cruz, anisocromía de una cruz e hipocromía de una cruz. Además, una leucocitosis, 33% de linfocitos reactivos y un 3% de inmunoblastos. Finalmente, se observan macroplaquetas de una cruz. Respecto a la serología, da reactivo para anti-EBV IgM, el cual hace su sugerencia a una infección de linfocitos B dada por el virus de Epstein-Barr, el cual es la causa más frecuente de mononucleosis infecciosa y es caracterizada por la presencia de anticuerpos heterófilos positivos. Esta se transmite por saliva, la cual se denomina la enfermedad del beso. Generalmente la afección es de adultos jóvenes entre 14 a 24 años, siendo el pic de infección en adolescentes. Mencionado lo anterior, el diagnóstico sugerente es de una mononucleosis infecciosa, la cual tiene una sintomatología sugerente de fiebre, dolor de garganta, adenopatías cervicales y esplenomegalia. Las pruebas confirmatorias para un diagnóstico en el hemograma son leucocitosis, linfocitos atípicos, neutropenia, linfocitosis y en cuanto a la serología, que sea reactivo para anti-EBV IgM. Finalmente, el tratamiento consiste en reposo y aliviar el malestar. Para el caso de fiebre y dolor, tomar paracetamol o ibuprofeno, el cual este último está contraindicado en menores de 6 meses. Muchas gracias por su atención.